Hola, el día de hoy vamos a hablar acerca de las lesiones elementales, lo cual es muy importante para posteriormente poder desenvolvernos en el área de patología. Durante cada segmento del video vamos a realizar preguntas las cuales puedes contestar en tu cuadernito y posteriormente puedes revisar el video para confirmar las respuestas. Espero que sea de gran ayuda para tus exámenes. Sin más, iniciemos. La mucosa bucal y la piel poseen un doble origen embriológico. La epidermis y sus anexos cutáneos se van a derivar del ectodermo, mientras que la dermis y el tejido celular subcutáneo van a provenir del mesodermo. En la mucosa bucal, el componente epitelial deriva del ectodermo y el componente del tejido conectivo proviene del ectomesénquimo. Esto explica una relación estrecha entre la piel y la mucosa bucal con los múltiples órganos que existen internos, los cuales tienen la capacidad de reflejar enfermedades sistémicas. Por eso es muy importante el estudio minucioso del paciente, evaluando la totalidad de la boca a nivel odontológico y la piel a nivel dermatológico, porque al evidenciar algún tipo de lesión, tenemos que tener en cuenta que pueden tener daños sistémicos asociados. Además de eso, las lesiones son muy importantes tener en cuenta el tamaño, la forma, el tipo, entre otras. Y posteriormente tomar una biopsia para realizar el estudio total. Entonces hoy vamos a analizar los tipos de lesiones elementales que tenemos y qué es una biopsia, para que en los futuros videos puedas relacionar las patologías que trataremos con las lesiones elementales. Por lo tanto, este video es un ABC para que puedas entender el resto de los videos que vamos a tener en el canal. Muy bien, vamos a hablar entonces de las lesiones elementales primarias. Imagínate tener una piel sana y que de repente algo aparece. Puede ser una mancha, una lesión elevada. Bueno, así tal cual ocurre en la lesión elemental primaria. En esta nosotros presentamos una piel o una mucosa íntegra y se presenta una lesión de la nada, sin traumatismo ni nada por el estilo previo. Entonces, estas lesiones se pueden clasificar a su vez en lesiones elementales de consistencia sólida, como la mácula, la pápula, la placa, la vegetación, el nódulo y el tumor. Lesiones elementarias primarias de contenido líquido, en este caso puede ser seroso o hemático, como la vesícula, la ampolla o la flictena. Y si es purulento, podemos pensar en pústula. Y finalmente, si presenta cualquier tipo de contenido, el quiste. Las lesiones elementales de consistencia sólida. Vamos a iniciar con la mácula, que son lesiones pequeñas que tienen 1 centímetro de diámetro. Es plana y presenta un cambio de coloración o textura. En caso de que sea mayor a 1 centímetro, ya se le va a denominar mancha. Las máculas pigmentarias o por variación de melanina. Inicialmente debemos entender qué es la melanina. La melanina va a ser un pigmento que es producido por los melanocitos y es la que le va a permitir la coloración de la mucosa y de la piel. Al producir esta melanina, los melanocitos que tienen forma de manito la distribuyen a los queratinocitos que se encuentran alrededor y de esta forma la piel, así como la mucosa, se va a pigmentar. Cuando esta melanina aumenta en su producción, se producen las máculas hiperpigmentadas, las cuales van desde un tono marrón claro, que son las manchas de café con leche, hasta un negro, que se le conoce al léntigo maligno, por ejemplo. Si el pigmento se localiza profundamente en vez de superficialmente como las otras dos, esta lesión va a tener un color grisáceo o azulado y eso se le conoce como mancha mongólica. Finalmente, la disminución de la melanina produce también máculas hipopigmentadas, como lo podemos ver en el caso del vitiligo. Es importante destacar que existen otros elementos que pueden pigmentar, por ejemplo, la hemosiderina, la bilirrubina, las sales biliares, los carotenoides. Todo esto, todas estas pigmentaciones, se le conocen como máculas por pigmento endógenos. ¿Endógenos por qué? Porque lo produce el cuerpo. El organismo lo produce. Sin embargo, se le conocen como pigmentos exógenos cuando nos referimos, por ejemplo, a los tatuajes artísticos, la ceniza, la pólvora, el asfalto, la amalgama, el mercurio, la plata, todos esos elementos que se encuentran por fuera y que también tienen la capacidad de pigmentar. Continuemos entonces con las máculas vasculares.
Las máculas vasculares pueden ser secundarias a la vasodilatación. Muchas veces puede ocurrir después del incremento de la temperatura corporal. Y si son muy grandes en toda la superficie de la piel, se le llama exantema. Si es solamente este tipo de lesiones a nivel de las mucosas, se llaman enantema. Por extravasación sanguínea o purpúricas, estas son máculas que no van a palidecer con su presión. Es decir, cuando ustedes coloquen presión en esta mácula, ella no desaparece. Según el tamaño, pueden ser chiquititas, puntiformes, eso se le conoce como petequia. Pueden ser sugilaciones, que es el tamaño de una moneda, y puede ser equipmosis, ¿verdad? Si son mayores. Por alteración de los vasos sanguíneos, estos sí van a palidecer con la presión. Ocurre por una red de capilares que está dilatada en la dermis superficial. Otra de las lesiones sólidas puede ser la pápula, que es una lesión elevada, sólida, bien circunscrita, cuando son superficiales. Eso significa que tienen márgenes bien definidos, se pueden observar muy bien. Sin embargo, si ellas son profundas, no están bien delimitadas. Y en cuanto al tamaño, esta es menor a 1 centímetro. La placa es una lesión circunscrita, elevada, esta sí va a ser mayor a 1 centímetro, y su altura encima de la piel también supera los 5 milímetros. Puede tener una depresión central o ser totalmente planas. Un ejemplo de esta es la psoriasis en las placas crónicas. El nódulo va a ser similar a la pápula, pero esta va a ser más profunda. Entonces, esto es como un iceberg. Uno ve la punta del iceberg, pero no ves todo lo que está en la profundidad. Igual es el nódulo. Uno puede ver una superficie del nódulo, pero no estás viendo todo lo que se encuentra en la profundidad. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la parte profunda. Esto lo podemos encontrar en la sífilis con una lesión denominada gomas o en la lepra como una lesión denominada tubérculo. El tumor es una proliferación celular no inflamatoria. Es un crecimiento anormal de tejido por proliferación de células normales o patológicas. Y estas van a tener tendencia a crecer a nivel superficial y comprometer otros tejidos que se encuentran cercanos. La vegetación es una excrescencia fungosa, es decir, es un crecimiento que parecen como una especie de muchos honguitos. Ella va a ser una superficie lisa, va a ser una superficie húmeda y suele aparecer en pliegues. Por ejemplo, aquí tenemos el condiloma acuminado o lesiones por BPH. Las lesiones de contenido líquido tenemos a la vesícula, la ampolla, la pústula y el absceso. La vesícula son lesiones de contenido líquido menores a 1 centímetro de diámetro. Ellas van a contener contenido líquido de tipo seroso, exudativo o hemático, y esto va a encontrarse en su interior. Y pueden ser subcórneas si es debajo de la capa córnea, o intraepidérmica si es dentro de la epidermis, y subdérmica si es por debajo de la epidermis. Esta a su vez puede ser unilocular cuando se presenta una sola cavidad o multilocular cuando se presentan múltiples cavidades. Y se puede romper de una forma instantánea o crecer hasta formar una ampolla. La ampolla entonces es como la vesícula, pero es más grande. Esta puede medir de 1 a 5 centímetros de diámetro. A medida que la ampolla va evolucionando, su parte más superficial se convierte en escamosa, mientras que la base de la ampolla se va a volver erosiva y el contenido es líquido mezclado con los restos celulares que se convierten en una costra. Esto significa que va a evolucionar hacia una lesión elemental secundaria. La flictena, a diferencia de la ampolla, es una elevación flácida de la epidermis, es decir, tanto la ampolla como la vesícula estaban bajo presión, se veían redonditas, llenas de líquido bajo presión. En cambio, en la flictena, nosotros tenemos esa elevación, pero es flácida. Ella no se encuentra presionada, sino que se encuentra así toda flácida. Y aquí nosotros vamos a tener una superficie mayor afectada, y aquí nosotros también vamos a tener una clasificación que va a ser subcórnea, intraepidérmica o subdérmica, dependiendo de la localización. Un ejemplo de flictena sería una quemadura por calor o frío intenso. La pústula. La pústula es una lesión elevada de contenido purulento, con una zona eritematosa alrededor. Frecuentemente está en relación con los anejos cutáneos. Foliculitis, que es una pústula superficial centrada en un pelo. Forúnculo, que es una inflamación purulenta más profunda. El anthrax, que es una confluencia de varios forúnculos. Entonces, esto se trata de la pústula. Y el quiste es una cavidad con contenido líquido o semisólido recubierto por un epitelio secretor, por lo que puede crecer en el tiempo.
Muy bien, vamos al quiz. ¿Cuáles son las lesiones primarias que contienen líquido y desarrolle cada una? ¿Cuáles son las lesiones elevadas? ¿Por qué se reconocen las lesiones elementarias primarias como primarias? Lesiones elementales secundarias. Pueden formarse por la evolución de las lesiones primarias o por causas accidentales externas, pero siempre se van a dar de forma secundaria a un evento. Estas a su vez pueden ser lesiones por pérdida de sustancia, tales como escoriación, erosiones, fisura, úlcera y fístula. Lesiones transitorias como las escamas, las costras, las escaras y el esfacelo. Y las permanentes como la atrofia, esclerosis, cicatriz y liquenificación. Entonces, las lesiones por pérdida de sustancia encontramos a la erosión, la cual se pierde en la epidermis y parte de la dermis papilar. La superficie va a ser húmeda, va a ser lisa, brillante y va a curar sin dejar ningún tipo de cicatriz. La evolución puede ser de las ampollas intradérmicas, por ejemplo. La úlcera va a ser una pérdida de sustancia de la epidermis y la dermis, y es necesario describir su tamaño, la forma, la profundidad, el fondo, si es un fondo granular, si es brillante, si es necrótico. También puede tener contenido purulento dentro de la úlcera. Se debe revisar la piel, la mucosa que se encuentra alrededor, y estas pueden aparecer posteriores a traumatismo, por isquemia, por necrosis o por tumores. Existen dos tipos de úlcera. Las úlceras fagedénicas, las cuales van a ir creciendo en forma radial, y las tenebrantes, las cuales crecen hacia un tejido más profundo. La fisura es una pérdida de sustancia, pero es lineal, y ella se puede encontrar alrededor de los orificios naturales. Por ejemplo, en los pliegues de las palmas y de las plantas de los pies ocurre por una sequedad excesiva, o también puede ocurrir por una hiperkeratosis, y esta se puede extender hasta la dermis reticular, siendo muy dolorosa. La fístula es una comunicación entre una cavidad profunda de la piel o también puede ser entre dos cavidades. Frecuentemente se va a recubrir de epitelio escamoso. No sé si has visto que en algunos casos un paciente que tenga una caries muy profunda va a tener en la encía un puntico blanco. Bueno, eso es una fístula. De ese puntico blanco va a salir pus, ¿sí? Eso es una fístula. ¿Qué pasó? Ocurre una caries inicialmente. De esa caries evolucionamos a un absceso y dependiendo de nuestras defensas, el absceso puede ser que quede allí atrapado, ¿verdad? Y que comience con una inflamación en toda la parte de la cara, en todo lo que son los tejidos circundantes. O puede ser que si tenemos defensas más altas, el cuerpo va a tratar de eliminar ese contenido purulento en ese absceso y va a crear esta fístula. ¿Okay? Haciendo que este contenido pase a cavidad bucal, pero que ya no se encuentre acumulado todo el tiempo en ese absceso en sí. Entonces, esto sería la fístula. ¿Y nosotros qué es lo que hacemos? En este caso se hace el tratamiento de conducto, se elimina el absceso, también se puede hacer la extracción, dependiendo de cómo esté el diente, pero lo necesario es eliminar ese trayecto fistuloso, porque si queda ahí el trayecto fistuloso, va a seguir el trayecto. Después de eso tenemos las lesiones caducas. Las lesiones caducas son aquellas que son transitorias. Ellas están destinadas a eliminarse. La escama, nosotros tenemos la piel y la mucosa, ambas van a tener un tejido plano estratificado queratinizado. Y aquí nosotros tenemos varios estratos. Está el estrato basal, que es el más profundo. Después de eso está el estrato espinoso, después el granuloso y después el córneo, ¿no? Todo esto es característica de los epitelios planos, estratificados, queratinizados. En este último estrato córneo, los queratinocitos se van a convertir en corneocitos y ellos se van a desprender. Ellos se desprenden en forma de queratina. Cuando te hacen las exfoliaciones y salen esas cositas blancas, esa es la queratina. Cuando nosotros tenemos una alteración de este proceso, aquí nosotros lo vamos a denominar escama. Y esta va a variar de tamaño, de color, de adhesión. Cuando son chiquititas, finitas y se desprenden fácilmente, por ejemplo, tenemos a la caspa.
También pueden ser escamas de tipo serias, que son descamaciones grasas como la dermatitis seborreica. Micáceas cuando se desprenden en una sola lámina. También pueden ser nacaradas o poligonales como en la ictiosis, semejando las escamas de los peces, o en grandes láminas siendo exfoliativas como en la enfermedad de Kawasaki. Todas estas serían escamas o ejemplos de escamas, pero de diferentes tamaños y composición. Después de eso tenemos la costra, que se va a producir por desecación de la sangre, de exudados, de secreciones, de restos celulares, todo esto sobre la superficie cutánea. Siempre son secundarias a otros tipos de lesiones, por lo que deben eliminarse para observar cuál es la lesión elemental primitiva que la originaron. El color va a ser variable y nos indica su origen. Por ejemplo, amarillo miel son melicéricas. Esto, por ejemplo, puede verse en el impétigo. El amarillo verdoso son procesos piógenos. El rojo oscuro o marrón son hemorrágicas. Recuérdense cuando nosotros nos cortamos de repente en la piel que sale una costra marrón. Es por esto, porque es por origen hemorrágico. Se denomina escamocostra a una lesión escamosa que se ha impregnado de secreciones con posterior desecación. El esfacelo es una membrana muy adherente de color amarillento, viscoso y opaco. Él va a producirse por la muerte del tejido y aparece en el fondo de una úlcera o puede también en la piel normal. Y la escara o gangrena es una masa de tejido de bordes muy netos y de color azul negruzco, producida por isquemia y necrosis del tejido. La gangrena húmeda, por la infección bacteriana, suele comenzar con vesículas y ampollas y es seguida rápidamente por una necrosis, y la gangrena seca no suele estar infectada. Las lesiones residuales o permanentes son aquellas donde existe una modificación cutánea secundaria a las lesiones primarias o secundarias. En esta tenemos, por ejemplo, la atrofia, que es una disminución y a veces hasta desaparición de las capas de la piel. La atrofia epidérmica se produce en una piel lisa, fina, brillante y va a permitir ver la vascularización subyacente. La atrofia dérmica se observa como una zona deprimida y se implica a las fibras elásticas que origina a las estrías. La cicatriz es una lesión reparativa de cualquier agresión traumática, solución de continuidad o inflamatoria de la dermis y plano subyacente. No contiene anejos ni fibras elásticas, tiene un tono eritematoso o violáceo cuando son recientes, y las cicatrices pueden ser atróficas si están totalmente deprimidas, hipertróficas si son sobreelevadas. Un ejemplo de atróficas serían, por ejemplo, las cicatrices de acné o las cicatrices por varicela. Por su parte, las cicatrices hipertróficas o los queloides se dan por exceso de formación de colágeno en esa zona. La esclerosis es un endurecimiento difuso por la proliferación de las fibras colágenas y se pueden observar una disminución de la elasticidad de la piel. Si está delimitada, origina una cicatriz y en caso de que se produzca roce o rascado, se convierte en liquenificación. Y la liquenificación, que es la última lesión que vamos a ver aquí, es una lesión de tipo especial de placa producida por rascado crónico, es decir, todo el tiempo te estás rascando. Aquí va a haber un engrosamiento y un aumento de grosor en la piel. Existe un infiltrado de linfocitos T en la dermis y se asocia con la hiperplasia epidérmica. Muy bien, vamos al quiz. ¿Por qué se les conocen a las lesiones secundarias como secundarias? ¿Y cuáles son los tipos de secundarias? Explique cada uno. Antes de terminar, quisiera decirte que la mayoría de las lesiones son muy características de ciertas patologías. Sin embargo, siempre, o la mayoría de las veces, al menos que sean muy características, es importante corroborar las lesiones con una biopsia, en donde nosotros, al redactar el informe, vamos a colocar las características de la lesión. Ejemplo: lesión de tipo vegetativa con base sésil, si es completa la base, o pediculada, si está sostenida como por un hilito, ¿verdad?, de tantos milímetros de diámetro. Recuerda siempre igual anexar la radiografía, los exámenes complementarios. Por ejemplo, algo tumoral, necesitas de repente ingresar también la parte de la resonancia magnética o de la tomografía. Todo eso se debe anexar. Ok, y la foto de la lesión previo
a la parte de la cirugía y durante la cirugía cuántos milímetros midió. Siempre estas fotos son muy características de colocar el espécimen con una bisturí al lado, ¿ok? Porque él define como el tamaño de la lesión en sí. Decir cuánto pesó, todo esto es muy importante. Ok, también es importante colocar la aparición de la lesión y la evolución de la misma. Es decir, es como una mini historia clínica del paciente. El paciente acude con tantos días de evolución, de la lesión, todos los datos relevantes. A veces también es relevante la parte sistémica. Recordemos que la piel y las mucosas tienen que ver con la parte sistémica. Entonces también es importante. Si por ejemplo el paciente tiene lupus eritematoso, esto es un antecedente súper importante de colocar en nuestro informe, ¿ok? Y después de ya todo el informe, nosotros debemos colocar por lo menos 3 diagnósticos diferenciales del cual nosotros sospechamos que puede ser esa lesión. Es decir, todo lo que puede sospechar. Al llevar la muestra al patólogo, él va a examinarlo y vamos a establecer un diagnóstico definitivo. En este sentido, ¿cuáles son los tipos de biopsia que nosotros vamos a realizar? Verás. En el caso de la cavidad bucal, la citología no es muy utilizada, ¿ya? ¿Por qué? Porque vamos a tener muchas células que son descamativas en cavidad bucal. Entonces, usualmente se realizan biopsias, pueden ser incisionales, de las que toman parte del tejido afectado, o excisionales, las cuales son compuestas por todo el tejido que se encuentran afectado. Es decir, es la totalidad de la lesión. Y la mayoría de las veces colocamos unos bordes de tejido sano también. Siempre con bordes de tejido sano también. Esto se coloca el formol en una concentración del 10 al 20% y se lleva a analizar. Para poder analizarlo, primero ellos, ya eso le toca a los patólogos, van a realizar los bloques de parafina en donde se va a incluir la muestra. Y posteriormente se van a cortar en un aparato llamado microtomo en láminas súper delgadas, que tienen aproximadamente unos 5 micrómetros cada corte. Estas se van a colocar en las láminas de vidrio que podemos observar en el microscopio y se van a teñir usualmente con hematoxilina y eosina para poder visualizar. Actualmente se tienen otras herramientas, tales como el test de inmunofluorescencia para patologías como la enfermedad vesiculobulosa autoinmune, el pénfigo, entre otras. Como puedes ver, es un análisis que se realiza por un equipo de especialistas. El odontólogo médico general indica la presencia de una lesión. El cirujano toma la biopsia y finalmente el patólogo corrobora un diagnóstico. Nos vemos en la próxima.